Cuando se habla de desarrollar código seguro, seguramente a más de uno se le quedará esta cara. Y básicamente viene de que pensamos en la seguridad cuando se está tratando de vulnerar un servidor al que le va a caer el marrón por haber montado el sistema, pero no nos acordamos de quién ha escrito ese software, es decir, porque alguien ha tenido que escribir ese error. Y entonces, bueno, ya me presentó Virginia, pero estudio y trabajo, y la pregunta es ¿qué es lo que puede fallar? Te puede fallar por la confidencialidad de que los datos que no deberían de estar viéndose terminen expuestos, como ciertas contraseñas que acabaron en un log interno que no deberían de haber salido por ahí de cierta empresa. Te puede fallar la disponibilidad de que hay veces que no lo tenemos en cuenta. Si un servidor se te cae, eso también es un fallo de seguridad. Es decir, no se trata simplemente de que se ha caído, no puedo entrar. Pues si estás en un banco y tienes que pagar con tarjeta y porque se cae el servidor no puedes pagar con tarjeta, es un marrón gordo. Te puede fallar también la integridad. Si se te corrompe un disco, pues perder los datos bancarios, por ejemplo, no tiene mucha gracia, y menos si tienes que facturar en Hacienda en un par de meses. Y después la autenticación, lo típico de que es lo más visto en televisión, de cojo, pongo admin y entro. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el software para que no pase este tipo de cosas. Y el por qué falla vienen desde desbordamientos de buffer, escrituras en memoria donde no se debe, donde va código, metes el que te interesa y terminas consiguiendo que se ejecute. No sanitizan las entradas, te piensan que todos te van a mandar su password y alguno te mete una inyección SQL y te pasan mil cosas porque básicamente no se tiene en cuenta y las cosas fallan. Es decir, estamos trabajando con máquinas que comparten la memoria para datos y para ejecución, con lo cual es fácil que falle y lea donde no tiene que leer y ejecute lo que no debe. El ciclo de vida del software es una de las partes quizás más importantes porque, como decía antes, no se tiene en cuenta que hay que estar corrigiendo el error desde el día cero. Es decir, alguien ha escrito ese error, con lo cual, si lo corriges antes de que eso llegue ni a salir en una versión, te está saliendo mucho más barato que si tienes que sacar una versión y explicarle a todo el mundo que has metido un error y que ahora tienen que corregir todo, que sus empresas están en peligro, que les puede costar varios miles o millones por la hora. Y todo esto viene de que hay que tener en cuenta la rapidez. Es decir, contra antes pilles el error, más barato te va a salir arreglarlo. Los cambios tienen que ser pequeños, pues no le vas a decir a una empresa que está trabajando con COBOL desde hace 10 años, cámbialo mañana, pues no te lo va a cambiar en un día. Tienes que tener en cuenta, los procesos tienen que ser repetibles, es decir, no me sirve de nada que tú ahora llegues y revises el código a mano, porque mañana vas a tener que hacerlo también, pasado vas a tener que volverlo a revisar. Con lo que si consigues hacer herramientas que hagan esa revisión por ti, lo vas a poder hacer mucho más rápido, vas a poderlo hacer en cada commit, vas a poderlo hacer en los momentos de integración, con lo cual no tienes que estar poniendo a una persona que se lea millones de líneas, porque si pones, por ejemplo, a alguien a leer el código del kernel de Linux con millones de líneas, no se lo va a hacer en un día ni de coña. Eso está claro. Poder seguir los errores y poder trazarlos, ver en qué momento se ha metido el error, eso ya viene directamente desde el control de versiones, que tiene herramientas para, si tú estás haciendo test y estás controlando las versiones y haciendo los commits bien, el propio GUI es capaz de ir haciendo las pruebas de forma automática, commit por commit, y decirte este es el commit que falla. Pero si no estás controlando las versiones, no estás haciendo test, no te puede echar una mano. Y después la formación, porque muchas veces se quiere que la gente haga las cosas bien sin haberles dado formación, sin preocuparse la empresa de pagar para que se continúen formando, que se continúen actualizando. Y si sales de, por ejemplo, la carrera y pasan 10 años, en esos 10 años han pasado 1000 cosas, han cambiado 1000 cosas, no van a estar las cosas igual. Y después pasamos a lo que sería el SD3+D, que la seguridad hay que tenerla en cuenta desde el momento en el que estás diseñando el sistema, desde el propio diseño, cómo vas a hacerlo, qué librerías vas a utilizar, cuáles no son seguras, por lo tanto no las utilices. Tenerla en cuenta también desde el propio despliegue, es decir, de hacer la documentación necesaria para que el que le toca desplegarlo sepa cómo hacerlo correctamente. Si no puedes coger y darle el software y que se las apañe, pues, y después pedirle que lo haya configurado bien. Y las opciones por defecto que sean siempre las más seguras. Un ejemplo de esto sería en los servidores web, que suele venir por defecto que muestren la versión y es algo de que después se pide que se quite. Entonces, si la opción más segura sería quitarle la versión, lo suyo sería que esos servidores ya vinieran con eso desactivado y que tú tuvieras que activarlo a posta cuando estás en desarrollo o cuando quieres hacer las pruebas. Y la comunicación, que va muy relacionada con la formación, de que igual que los tienes que formar, se tendrán que comunicar. Es decir, no vale como en algunas empresas te ves de yo no he escrito ese código, busca ver quién lo ha escrito, sino hay que trabajar en equipo. Es decir, ese equipo tiene que estar trabajando no como un conjunto de personas puestas ahí porque sí, sino que realmente trabajen como un equipo real. Entonces, si no se tiene una buena comunicación entre ellos,
van a estar echándose a culpas de uno a otro, no van a poderse coordinar. Y de esto viene también de la propia comunidad hacker, lo tenemos que conocer. Es decir, no te puedes quedar solamente con los 4 datos técnicos, sino que hay una comunidad, hay una cultura hacker, y eso es precisamente lo que ha hecho crecer todo este movimiento de seguridad, todo este movimiento hacker. En la comunidad, compartir ese conocimiento es quizá una de las cosas más valiosas que tenemos. Pues de nada te sirve encontrar un error si solo tú lo sabes y 500 servidores o 500 millones de servidores los tienes vulnerados. Es decir, ese conocimiento lo estás quedando solo tú, solo arreglas un servidor, pero sigue estando el error en otros tantos. Entonces empezaríamos con el control de versiones, como comentábamos antes, que no solamente Git es capaz de ir recorriéndose commit por commit y lanzando test de forma automática para decirte dónde encontrar el error, sino que tienes hooks. Es decir, puedes decirle a Git, cada vez que hagas este tipo de acción, pasa estos test primero. Si voy a commitear, comprueba primero esto, porque al final somos humanos y igual que nos tenemos que comunicar para dar el feedback correctamente, tenemos que también tener formas de automatizar el no meter la pata. Porque el error lo vas a cometer. Si no lo cometes hoy, lo harás mañana, pero no siempre vas a estar igual de fresco o no siempre vas a tener la cabeza igual de despejada y es fácil que termine cometiendo un error. Entonces, si el propio Git ya le estás diciendo comprueba esto y párame los pies antes de que meta el error en el código, antes de que lo empuje, pues ya te esté siendo una gran ayuda. Pero claro, para eso lo primero que necesitas es tener todo automatizado. Es decir, si los test los tienes que lanzar a mano, Git no te los va a lanzar cuando vayas a hacer un commit, no te va a hacer las comprobaciones, no te va a hacer nada. Por lo que pasamos primero por intentar automatizar todo eso, tener un buen flujo de trabajo. Trabajar, por ejemplo, todo el rato en la rama master es una locura porque, de entrada, ¿cómo estás controlando que eso tendría que haber llegado ahí? Si no tienes un buen flujo de trabajo de pasar por una rama primero, pasar sus tests, después integrarlo con el resto, volver a pasar los tests, hacer el cual que se tenga que hacer antes de llegar a máster, no tienes con qué controlarlo. Es decir, no puedes sacar todo a producción sin más. Y de paso también ayudan los pull requests. Es decir, tú solo quizás no ves el error y te parece que tu código está perfecto porque obviamente si no, no lo hubieras comiteado. ¿Y qué haces? Si un compañero lo coge y lo ve, te puede decir esto aquí no me cuadra. Para eso te sirve mucho el pull request, porque en el momento que tú haces un pull request no deberías de aceptarlo tú mismo, sino que tendría que ser un compañero el que te lo acepte. Ya por lo menos lo han visto 2 personas. Va a ser más fácil pillar un error entre 2 personas que entre uno solo. Y ahí entra también la integración continua de que si ya tienes los test automatizados, ya un compañero te lo ha revisado, te lo ha aprobado, pues ya puede pasar directamente a estar con el resto del código. Pues ya te lo puede hacer automático, incluso construirte la versión sobre la marcha. Y otra de las cosas que comentábamos antes es de documentar. Es decir, si alguien va a tener que desplegar eso, pues tendrás que darle alguna documentación. Y muchas veces, o incluso en las librerías, si alguien lo va a usar, tendrá que saber cómo se usa. Y pensamos que documentar es difícil. Pero si nos damos cuenta, este tipo de documentación tan bonita no la ha hecho nadie a mano, sino que sale de este propio código. Es decir, en el mismo código, con comentarios especiales para decirle que eso es una documentación, puedes utilizar Markdown en, por ejemplo, Elixir y ya te genera toda la documentación, toda la página con todos sus enlaces bonitos y no has tenido que hacer nada. Y además tienes la documentación a mano cuando estás desarrollando. No tienes que pararte a pensar a ver qué hacía esta función o qué debía de hacer porque ya tienes justo encima la documentación. Va a ser difícil que haga algo diferente de lo que debes si lo tienes tan a mano. También nos ayudan aquí las metodologías, pues el flujo de trabajo no se puede limitar solamente a que en Git tengas un par de ramas y pases las cosas de una a otra, y hagas el paripé, sino que tiene que haber metodologías que te digan cómo deberías de hacer las cosas y de ahí vienen también las buenas prácticas. Pero normalmente cuando estamos con buenas prácticas pensamos solamente en que las cosas salgan rápido, que se van a hacer de forma más ágil, que lo vas a tener en 2 días, pero también ayudan para la seguridad. Tenemos como mayor referencia las que son libres, pues serían la del SAM de OSWAP, y después está también pues el Software Development Lifecycle de Microsoft, que al final te vienen a decir tipo de funciones que ya se saben que funcionan mal y que tienen vulnerabilidades que deberías evitar, cómo deberías de plantearte desde el principio, antes de escribir la primera línea de código, el tema de seguridad, de qué métodos utilizar, qué algoritmos, cuáles librerías o qué lenguajes. Y eso ya desde el primer momento. Es decir, no puedes escribir una línea de código y a ver qué sale, sino que tienes que diseñar el sistema. Y después tenemos de guías de código, como puesta la MISRA, que utilizan, por ejemplo, en automoción. Pues en C sabemos que tenemos punteros, podemos irnos a otro lugar de memoria donde quizás no deberíamos habernos ido. Y ese tipo de guías pues te van limitando de no hagas esto, no hagas los punteros así, no utilices lo otro.
Y en el caso de Mirsa, por ejemplo, para poder estar, por así decirlo, certificado como Mirsa de que realmente cumple sus condiciones, tiene cosas incluso de que si tú quieres hacer algo porque realmente lo necesitas, es decir, necesitas apuntar un puntero, por ejemplo, a una dirección en concreto por hardware, le tienes que poner un comentario de qué es lo que te está saltando y por qué motivo. Si no lo puedes hacer simplemente porque te dé la gana. Pero como eso tenemos también pues otras tantas guías de buenas prácticas como las de OSWAL, las propias de cada framework, y aquí entra también la formación, es decir, tienes que irte a ver el framework que estás utilizando, el lenguaje que estás utilizando, las propias guías de seguridad que te dan ellos, que ya lo han diseñado, ya saben con qué se está encontrando la gente y tienen unas guías perfectas en las que te dicen no utilices esta función o úsala así, ten cuidado con esto, porque ya se lo han encontrado. Y después tenemos lenguajes que están ya también pensados para la seguridad, porque muchas veces programamos en los lenguajes más modernos o más molones, o lo que más nos gustan, de programa en Ruby porque es muy chulo, programa en Python porque es muy fácil, este tipo de cosas, pero no siempre se ha tenido en cuenta la seguridad a la hora de diseñar el lenguaje. El mismo Ruby se tuvo en cuenta de que fuera divertido y que el programador se lo pasara bien. Ahí en ningún momento has tenido en cuenta la seguridad. Sin embargo, Ada y Spark, por ejemplo, salieron del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, ya tuvieron en cuenta que uno de los principales requisitos era que fuera seguro, que fuera estable, es decir, de que fuera sencillo leer el código, que fuera difícil meter errores. Lo que a la hora de diseñar el lenguaje, diseñar la síntesis que debe tener, ya tienen en cuenta los errores típicos que tienen los programadores, las formas clásicas en las que terminas metiendo la pata y cómo forzarte a de que eso no te pase tan fácilmente. Con Erlang y Elixir tenemos algo parecido de que no se han centrado tanto en la seguridad en el tema de la sintaxis o de seguridad propiamente, pero sí se han centrado en la tolerancia a fallos, la alta disponibilidad, que si algo se rompe, pues que siga funcionando y volverlo a levantar, que estén los procesos aislados, con lo cual para servidores que necesiten estar con un tiempo de disponibilidad de caída muy bajo, es decir, que se esté cayendo muy poco, te viene perfecto de entrar porque hace cambio de código en caliente. No necesita hacer una parada, sino que puede continuar perfectamente cambiando el código uno por otro sobre la marcha, es decir, con tiempo cero de caída. Y después tenemos otros como RuSoGo, que quizás son más conocidos y más nuevos, que ya desde el momento en el que diseñaron la sintaxis, diseñaron el lenguaje, tuvieron en cuenta de que vamos a meter la pata. Entonces, mismo en el caso de Rust, no te deja trabajar con punteros tan fácilmente para apuntarlo a donde te dé la gana o que se te quede nulo sin más. Comprueba la memoria, se hacen las comprobaciones en tiempo de compilación. Luego tiene lo mismo, es decir, tiene también que trabaja con aritmética, trabaja sin aritmética de punteros, es decir, puedes trabajar con punteros, pero no puedes empezar a sumarle direcciones porque te dé la gana y trabajarías con índices, porque es uno de los sitios donde se suele meter la pata. Te pasas una dirección, ya has hecho desbordado el buffer y a saber dónde empiezas a leer ahora, o si ni tan siquiera tienes permiso para leer. Y hay otros tantos lenguajes, pero en este caso por lo menos nos centraremos más en esto, porque no se pueden ver todos. Y hay que hacer, como decimos antes, hay que ir haciendo los cambios poco a poco y se pueden empezar por simples cambios de funciones. Muchas veces se utilizan las funciones como strcpy o strcad y algunas veces, para que sean más seguras, se terminan cambiando por su versión con la n en el medio, que tampoco es segura, es decir, también está baneada. Si vamos, por ejemplo, al SDL de Microsoft, te dice que esas funciones no son seguras porque no ponen el byte nulo al final de una cadena de texto. Si no lo pone, ya también puedes desbordar el buffer. Y tenemos su versión segura, que sería, pues en vez de con la N, con la L. Que esta sí que se encarga de que siempre vas a acabar con un byte nulo, es decir, no vas a poder desbordar tan fácilmente. Y después también la parte criptográfica, que esto sería en la parte de pensar la seguridad desde el diseño. Es decir, en vez de trabajar con MD5 o con algoritmos que ya sabemos que se han roto y que se ha demostrado que se han rotos, pues hacer el cambio a uno que sí sea seguro. Si al final estás haciendo el mismo trabajo, estás llamando igual a una función de hash, pero llamas a una que sí que funcione bien, que en este caso serían las de la familia de SEADOR, como SEADOR 156 o 512. Y después, un fallo muy típico a veces es que empezamos a trabajar con la criptografía y no entendemos cómo funciona. Por ejemplo, en AES, en algunos de sus modos, dejar un IV estático que siempre tiene el mismo valor es como si no hicieras nada. Es decir, con un par de veces que dices con la misma clave, van a sacarte la clave. Ese tipo de cosas hay que irse a la documentación de las librerías, a la documentación de esos algoritmos y formarse y entender cómo hay que funcionar con ellos. Y después el tipado. Muchas veces nos parece muy divertido cuando simplemente asignas a una variable y ya lo coge el valor, o cuando puedes hacer operaciones como en JavaScript, que puedes sumar un 1 como cadena de texto y le puedes sumar un 1 como número y sigue para adelante y no da error.
Y nos parece que no estamos ahorrando tiempo porque, claro, no ha dado el error, lo puedo sacar a producción, se queda funcionando y ya si funciona más, pues bueno, alguien se quejará, ¿no? Pero sin embargo, con el tipado fuerte y estático nos ahorramos muchos problemas. Aquí tengo un ejemplo de nada en el que probamos de que si le quito un punto y coma se queja el compilador, esas otras ayudas que te da el compilador, pero después mismo, al hacer un tipo que derive de string, es decir, lo voy a poder manejar como una cadena de texto normal, pero al ser un tipo diferente, si yo lo intento imprimir por pantalla, lo intento concatenar con una cadena, lo primero que me va a decir es, los tipos son diferentes. Espero que sea un tipo de cadena y me estás dando una password. Mira a ver qué es lo que estás haciendo, porque quizás has metido la pata en algo y esta password se va a ir donde no debe irse. Después, si simplemente le cogemos y le hacemos el cache, es decir, podemos cambiar el tipo de uno a otro, pero ya lo estamos haciendo a mano, con lo cual no va a ser un error que lo hagas sin querer o lo hagas tan fácilmente, pues ya estás tú controlando el tipo, es decir, ya le estás diciendo cómo tiene que comportarse. Porque mismo, no sé si se había enterado de que Twitter terminó con un password escritas en un log interno, y suerte que era interno y no acabaron en otro sitio, pero con algo tan sencillo como un tipo no vas a poder imprimirlo sin más. Es decir, ya cuando lo imprimes lo estás haciendo de forma consciente. Y siguiendo con el tema de diseño, una de las cosas que nos toca hacer es escoger el lenguaje y tenemos la costumbre de siempre tirar por... Nos han dicho que la orientación a objetos es muy buena, nos han dicho que tiene que tener clases y, bueno, según el propio Alan Kay, que es una eminencia en el tema de orientación a objetos, aparte de decir de que cuando él pensaba en orientación a objetos no estaba pensando ni de coña en C++, pues también nos dice de que lo importante son los mensajes. Es decir, las clases serían una forma de implementar la orientación a objetos, pero no tiene nada que ver con lo que es la metodología de orientación a objetos en sí, es decir, no tendría nada que ver. Podrías implementar orientación a objetos de otra forma y mientras haya mensajes, técnicamente sería orientación a objetos, es decir, cumpliría ese requisito que dice el señor Alan Kay. Con lo cual pasamos al modelo actor. El modelo actor viene de Erlang, que básicamente en vez de simplemente tener un objeto que tiene sus datos y le vas a llamar a métodos, que sería el paso por mensajes en ese tipo de implementación, en el modelo actor tienes un proceso aparte además, es decir, tienes los datos para ese actor en concreto con su propio proceso totalmente isolado y no comparte memoria, no comparte nada, con lo cual si se rompe pues se ha roto ese. Si el estado de la memoria se te queda corrupto, se te ha quedado solo para ese, el resto puede seguir trabajando normal. Y se comunican totalmente por mensaje, es decir, no pueden llamarse a métodos, no puede ejecutar código del otro con la memoria del otro, sino que tiene que pasar un mensaje y que el otro le responda. Con lo cual nos está dando mucha más seguridad, pues si tienes un problema de memoria que te deja en un estado erróneo ese actor, no va a afectar a ningún otro. Y una de las filosofías que tiene el propio Erlang es de dejarlo que se rompa, es decir, si se te ha roto, si esto no lo puedes controlar y hay un error aquí, no estés intentando arreglar algo que se te puede quedar en la memoria mal y a saber después qué hace. Como pasó con la librería de libssh, que por un problema en la implementación del autómata de estados finitos, pues terminaba pasándose dándole el mensaje que no se esperaba de pasar a no autenticado, lo mandaba autenticado el estado y ya tenías acceso. Pues si hace algo fallado y si algo ha salido mal, déjalo que se rompa, se pierde un actor y creamos otro. Es decir, eso no va a ser un problema. Y no estás solo, es decir, tienes un montón de herramientas. Igual que puedes escoger lenguajes que están pensados para seguridad, lenguajes que están pensados para tolerancia a fallos, tienes también compiladores, es decir, como el ejemplo antes de Ada, si el compilador te puede avisar de aquí la estás cagando, te estás evitando que ese commit ni tan siquiera se haga, porque si ya el compilador no te deja compilar, o puedes pasar un linter y el propio Git va a mandar al linter que compruebe las cosas antes de meter un commit, va a ser difícil que estés comiteando un error, pues ya tienes que estar haciéndolo a posta, es decir, no vas a hacerlo por error tan fácilmente de que no te has dado cuenta. El código tiene que ser depurable, es decir, no te sirve hacer un programa y haberlo hecho en 5 minutos si después no tienes forma de depurarlo, no te es fácil depurarlo y cuando hay un error te pegas 5 horas, porque los 5 minutos que te has ahorrado después se convierten en 5 horas de trabajo. Y generó documentación como vimos antes, es decir, no hay que generar la documentación a mano necesariamente, por lo menos la del código, sino que ya hay herramientas, es decir, está por ejemplo Dosigen, que te las hace en diversos lenguajes, hay lenguajes que tienen la suya propia, como en el caso de Elixir. Y después, en el caso de Spark y Erlang, tienen analizador del código estático y dinámico. Es decir, hacen comprobaciones para ver que los valores tienen que ser los que son, para ver que las bifurcaciones que se toman son adecuadas. Si has metido un loop infinito, te lo avisa porque lo va a detectar. En el caso de Spark, por ejemplo, para el análisis formal,
te pide de que por cada core que tengas 4 gigas de memoria, porque va realmente a cargar un montón de cosas, va a meterse por todos los ifs que tenga eso, por todos los for loops, y va a comprobar a partir de una especificación que eso realmente esté correcto. Es decir, no simplemente vas a coger, hacer el programa y ver si falla cuando se ejecute, sino que ya antes de ni tan siquiera compilarse, puede hacer un análisis formal que no te va a decir que necesariamente esté libre de errores, pero si te dice que tiene errores, pues ya es algo para pararlo y mirar a ver qué tiene. Es decir, que esté bien matemáticamente no te dice que sea invulnerable, pero si no está bien matemáticamente sí que hay algún problema. Bien, por eso es muy importante que conozcas tus herramientas, es decir, conoce todas las herramientas que tienes y a tu alcance y que los recursos son una herramienta. Es decir, muchas veces nos paramos a ver los típicos grupos de mi lenguaje es el mejor, mola más que el tuyo, es muy sencillo de aprender, es muy divertido. Y realmente es simplemente una herramienta más. Es decir, tienes que mirar qué lenguaje tiene X características y para qué problema te sirve. Es decir, lo importante al final es resolver el problema y no qué lenguaje es el más divertido. Pues bueno, hemos visto Go, Rust, Elixir y Erlang. Esto para que después la presentación va a ser subida, tendréis las referencias a todo esto. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, aquí está donde se va a subir las diapositivas, link en email por si tenéis cualquier duda, cualquier cosa. Vale, has comentado que en la parte del código se puede meter lo que es la documentación y tal. ¿Eso cómo se hace? No, en el caso de Elixir, por ejemplo, ya ellos te dicen el tipo de orden en el momento de precompilador con el que se queda identificado el comentario y que ya sabías que eso es un doc y ya sabes que todo lo que hay ahí en esa cadena de texto es documentación. Y en herramientas como Doxygen, que están abiertas a más lenguajes, ya la propia documentación te dice cómo le tienes que marcar en el comentario, es decir, tiene sus formas como si fuera su propio lenguaje de me pones esto y yo ya sé que cuando vea ese comentario tengo que prestarle atención. Entonces, a partir de los propios comentarios que tengan ese tipo de marcas, ya él coge el propio código, coge ese comentario y te muestra, pues, para la función tal, este es el comentario que he encontrado y esto es toda la información que me has añadido que tengo que darle al usuario. Es decir, no va a darte de documentación de, por ejemplo, tipo manual de usuario, de cómo tiene que utilizar tu aplicación, pero si es una librería, estás generando una documentación de código para el que la vaya a utilizar.